Una vez que hemos estudiado los diferentes tipos de mutaciones que pueden existir en los seres vivos, mutaciones génicas, mutaciones cromosómicas, mutaciones genómicas, vamos a terminar de estudiar el tema en la lección de hoy, pues viendo si ese problema que existe por diferentes causas puede ser reparado también por algún mecanismo. Hoy hablamos de la reparación de las mutaciones y como estaba diciendo en la introducción, es importante, lo mismo que sabemos, detectar el daño que se ha producido en el ADN, tanto en su forma más comprimida, con forma de los cromosomas, o en su forma menos compactada, que en su forma de cromatina. La naturaleza y la evolución han ido adaptando una serie de mecanismos para intentar recuperar, para intentar reparar esas mutaciones que se han producido. Y el estudio de cómo se reparan esas mutaciones es lo que ha dado pie a que se abra una amplia zona científica, que es la zona de la ingeniería genética. Bueno, pues estudiando las reparaciones de esas mutaciones, se dan cuenta los científicos que existen 4 tipos básicos de mecanismos por los cuales se van o se pueden reparar el ADN lesionado. Uno que es evidente, que es el básico, que es la reparación por inversión directa al ADN dañado. Es decir, que si esa base está ahí y no debe estar ahí, pues se quita y se pone nuevamente la otra. Hacemos una acción inversa a la que produjo la mutación. Hay otro tipo, como veremos ahora, de reparación de la mutación mucho más elaborada, que se llama reparación por extinción del ADN. Extinción del ADN es romper lo que se ha hecho y empezar de nuevo y fabricar, sintetizar nuevamente la hebra de ADN que contiene la mutación. Existe un tipo de mutación, que es el tercer tipo, que es un sistema muy curioso. Es un sistema para salir del paso. Es un sistema de reparación que se llaman, los mismos científicos llaman sistema chapuza o sistema SOS, que son las siglas de sistema de alarma. Bueno, pues se utiliza momentáneamente, pero después hay que reparar esa reparación que no ha sido bien hecha. Y en último lugar nos queda una reparación que es que tendremos que explicar un poquito más detenidamente, que es la reparación recombinatoria. ¿En qué consiste la reparación por inversión directa al ADN dañado? Bueno, pues ese tipo de reparación se va a llevar a cabo gracias a la actividad de unas enzimas del tipo ADN polimerasa, se llaman exonucleasas de ADN polimerasa, que retroceden, reconocen la base errónea y la eliminan, e introducen la correcta mediante una acción inversa a la mutación. Por eso se llama reparación por inversión directa. Es decir, que esa exonucleasa, lo veis muy bien en este esquema que acompaña a la diapositiva. Vemos que aquí hay un error de base. Veis que aquí aparece el uracilo que no debe de aparecer, y entonces la exonucleasa de la ADN polimerasa elimina la base errónea, veis que la está eliminando, rompe la cadena, el enlace fosfatídico, la cadena fosfodiéster, coloca la base correcta y lo vuelve a fundir mediante una ADN ligasa. Existe un tipo de reparación por inversión directa al ADN dañado, que no es humana, que solamente se hacen en determinadas vegetales, en las que existen unas enzimas que son sensibles a la luz y rompen el dímero de pirimidina, y eso se llama fotorreactivación. Bueno, pues es una manera de reparar el daño de ADN en vegetales y de una manera muy específica. Este tipo de reparación inversa al ADN dañado consiste simplemente en que vamos a eliminar las bases erróneas, veis que están eliminadas, y mediante la ADN ligasa pues se van a coger y se va a introducir la base correcta para eliminar esa mutación en concreto. Segundo tipo de reparación de la mutación es un tipo más elaborado que se llama reparación por extinción del ADN. En ella, este tipo de reparación se va a llevar a cabo por complejos multienzimáticos, es decir, que son varias enzimas las que actúan de manera
conjuntas, entre las cuales la primera que actúa es la endonucleasa, que reconoce el error, y una exonucleasa que corta y elimina el fragmento mutado. Bueno, pues vamos a ver aquí la imagen. En el primer plano tenemos una mutación donde existe el dímero de timidina en esta parte que no correspondería. Bueno, pues la endonucleasa va recorriendo esa replicación que se ha hecho del ADN, donde se ha cometido la mutación, reconoce el error, veis que marca este trozo de la cadena, y la exonucleasa elimina el fragmento mutado y deja ese fragmento sin cadena en ese momento. Posteriormente actúa la ADN polimerasa, que lo que hace es rellenar los huecos de ADN con nucleótidos complementarios a la cadena intacta y de manera correcta. Entonces la ADN polimerasa, que la tenemos aquí, este es el hueco que ha dejado, pues lo va rellenando ya sin el dímero de timina, que es el que estaba produciendo la mutación. Y una vez que lo tiene perfectamente relleno y cumpliendo el principio de equivalencia de base de Chargaff, actúa, como ya os he dicho, la ADN ligasa, que es una enzima que se encarga de formar enlaces fosfatídicos, de formar enlaces fosfodiéster. Y de esta manera tenemos un fragmento nuevo que ha suplido al fragmento que tenía la mutación. Este es el mecanismo que se llama de reparación por escisión del ADN. La endonucleasa reconoce el error, la exonucleasa lo corta y elimina el fragmento mutado, la ADN polimerasa tipo 1 rellena los huecos y la ADN ligasa une el fragmento nuevo al fragmento antiguo. El tercer sistema, que os he dicho que es el sistema chapuza, el sistema SOS, es un sistema que está ahí por si fallan las estrategias anteriores que os he dicho y se llega a la replicación sin corregir los fallos. Entonces, la célula dispone de un mecanismo de emergencia para intentarlo reparar en la misma horquilla de la replicación y además de una manera muy chapuza, porque si no, toda la replicación se pararía. Las mutaciones bloquean la replicación en ese punto y entonces hay una ADN polimerasa que es capaz de proseguir la replicación, aunque incorporando bases que no tengan nada que ver, bases totalmente incorrectas que puedan ser corregidos posteriormente. Bueno, pues ahí tenéis el complejo de replicación que va avanzando, ahí hay una lesión que impide la replicación y cuando llega a este punto el complejo de replicación queda bloqueado, la horquilla de replicación no sigue avanzando y entonces viene el complejo de replicación SOS que empieza a meter en esa cadena que va a sintetizar nucleótidos erróneos pero que permiten continuar con la duplicación. Vale, quedará un ADN mutado, pero por lo menos quedará un ADN. No ocurrirá que se tenga que detener definitivamente ahí la replicación, siendo ese proceso totalmente fallido. Este tipo de reparación, como os dais cuenta, es una reparación totalmente chapuza y por eso se le denomina a ese sistema SOS o sistema SOS o sistema de emergencia. Y por último nos queda el cuarto mecanismo, que es la reparación recombinatoria. La reparación recombinatoria es aquella que se utiliza en el caso de que la mutación afecte a las dos hebras de ADN. Si os habéis dado cuenta, los tres tipos de mutaciones, de reparaciones que os he explicado, es para cuando existe solo una hebra lesionada y tenemos una hebra molde de la que copiar. Bueno, pues si la mutación afecta a las dos hebras de ADN, para poderla reparar necesitamos la recombinación con el cromosoma homólogo sano. Y ahí tenemos que recordar un poquito los conceptos de la mitosis-meiosis y tenemos que recordar el concepto de sinapsis. ¿Por qué? Porque ese cromosoma homólogo sano va a aportar la información necesaria para reparar el daño del cromosoma mutado. Para lo cual, el mecanismo de la recombinación homóloga es muy parecido al de la meiosis, porque primero se elimina el ADN dañado de las dos hebras y es digerido por una nucleasa, generando unos extremos sencillos libres que permitan que la ADN ligasa después una esos fragmentos. Una vez que tenemos eliminado la hebra mutada, los extremos invaden la molécula de ADN homólogo, la que no está dañada,
la que tenemos, por así decir, la copia de seguridad, y va reconociendo y apareando base a base, gen a gen, como si de una cremallera se tratase, exactamente igual que hacíamos en la sinapsis. Y los huecos se van rellenando por síntesis de reparación. Es decir, que cuando llegamos a los trozos que faltan porque se han quitado las hebras mutadas, los huecos que faltan se van a ir rellenando teniendo como base, teniendo como molde el cromosoma homólogo sano. Por eso a este tipo de reparación se le llama reparación recombinatoria. Finalmente, una vez que ya lo hemos copiado totalmente y tenemos relleno el hueco que hemos eliminado, como siempre, la ADN ligasa sella definitivamente la molécula reparada, formando, catalizando la unión del enlace fosfodiéster y dejando totalmente reparada esa hebra. De esta manera, tenemos descrito los 4 mecanismos básicos de reparación de las mutaciones. ¿Qué consecuencias van a tener para los seres vivos las mutaciones? Bueno, pues evidentemente la trascendencia de la mutación va a depender de la importancia de la secuencia de ADN que esté alterada. No es lo mismo que se altere, que se mute, pues, ¿qué digo yo? La secuencia de una enzima del ciclo de Krebs que nos va a parar toda la respiración, que se altere la secuencia de una proteína que va a formar la parte más externa de nuestra piel o de nuestro pelo. De acuerdo, serán las dos mutaciones, pero las consecuencias serán muy distintas. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a venir determinadas por la alteración en la secuencia de los aminoácidos de la proteína que codifica y de la función que cumpla en el ser vivo dicha proteína. En principio, podemos decir que todas las mutaciones son perjudiciales, ya que van a alterar la función de la proteína, ya que pueden alterar, si no bien directamente a la proteína, a los promotores, y por lo tanto, si altera a los promotores, no se va a producir la transcripción, no va a haber ARN mensajero y esa proteína no se va a sintetizar, y en algunos casos, pues va a alterar las telomerasas, que os acordáis que eran parte de los cromosomas, genes que controlan la división celular. Y hemos dicho que cuando el ciclo celular se descontrolaba y empezaba a reproducirse sin control, originaba una patología que se denomina cáncer. Bueno, pues el cáncer muchas veces es consecuencia o puede ser o viene derivado de una mutación. También existe algunas ocasiones, como ya hemos dicho, que las consecuencias de las mutaciones están ocultas, son inocuas, porque afecta a seres diploides con un alelo salvaje que oculta la mutación que solamente se va a manifestar cuando esté de manera homocigótica. Entonces, pues no nos vamos a enterar muchas veces ni que la portamos. Dos palabras, casi para terminar, sobre lo que estábamos diciendo del cáncer. El cáncer, como venimos estudiando a lo largo de toda la biología y os estáis dando cuenta, es una enfermedad multifactorial, es decir, que no solamente podemos hablar de una causa del cáncer, sino que son muchas causas las que pueden producir el cáncer. Entre ellas, las mutaciones. ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad genética que puede estar alterada por la alteración de los mecanismos de la regulación del ciclo celular, que va a llevar a una proliferación continua, incontrolada e invasiva de una determinada estirpe celular. Si recordamos cuando explicamos el ciclo celular, dijimos que este ciclo celular tenía una serie de puntos de control y tenía además una apoptosis programada. Bueno, pues cuando esa apoptosis programada no entra en funcionamiento por determinadas causas fundamentalmente de tipo genético, porque hay alguna mutación en un gen de los que controla ese ciclo celular que no funciona, nos van a producir una proliferación continua, incontrolada e invasiva de determinadas especies o estirpes celulares, que hace que el crecimiento celular no se controle, que desaparezca la detención del ciclo celular por contacto con otras células, hace que no se produzca la secreción de factores de crecimiento y sustancias que favorecen la formación de vasos sanguíneos, y eso hace que el cáncer se pueda desarrollar a muchísima mayor velocidad,
y, como ya he dicho, pues carecen de diferenciación y apoptosis con una recuperación de la actividad de las telomerasas que puede hacer que se produzca ese cáncer. Esa teoría o esta hipótesis de trabajo sobre el cáncer la lleva a cabo en España o la ha llevado a cabo en España durante mucho tiempo el científico que tenéis en la imagen, que es Mariano Barbacid. Mariano Barbacid, como sabéis, ha establecido los conceptos de proto-oncogen, oncogen y anti-oncogen, que tienen mucho que ver con la oncología. Los tres conceptos lo vimos ya cuando hablamos del control del ciclo celular. Acordados que el protooncogen era el gen que estaba implicado en la proliferación celular. Bueno, pues si un protooncogen muta e induce una proliferación incontrolada celular, es decir, si el protooncogen se lesiona por cualquier tipo de mutación, tanto natural como inducida como heredada, se convierte en oncogen y entonces va a proliferar. Otra hipótesis de trabajo es el anti-oncogen, que son genes que codifican las proteínas que son los factores de necrosis tumoral, que impiden la proliferación tumoral. Bueno, pues cuando un anti-oncogen muta y deja de producir su acción, que es hacer que se detenga el crecimiento de la célula, pues va a hacer que ese crecimiento se haga de manera incontrolada y de esta manera aparece el cáncer. Bueno, pues para que veáis que las mutaciones y el cáncer también tienen relación, como vimos cuando hablamos del ciclo celular y como veremos cuando hablemos de la inmunología.